Juego de Tronos El Señor de los Warg 61-80 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 Robb y Jon cabalgaban juntos, con el viento silbando en los oídos mientras se dirigían al Cuchillo Blanco. Según su última carta, acaban de llegar al foso Cailín, dijo Robb, rompiendo el silencio. Así que padre no debería tardar tanto en llegar a Invernalia. Y dijo que todos los señores también lo acompañarán. ¿Por qué? Preguntó Jon, inclinando la cabeza. Bueno, hace poco tuvimos la primera cosecha, explicó Robb. Así que creo que solo quería terminar el festival de la cosecha antes de que todos regresaran para que los señores no tuvieran que volver a viajar pronto. Jon asintió. Esa es una buena noticia. Y ha pasado bastante tiempo desde que lo vimos, y debería estar deseando conocer también al pequeño Bran, dijo con una leve sonrisa antes de notar algo y señalárselo a Robb. Mira ahí, ¿ves ese almacén de madera junto al Cuchillo Blanco? Ese es nuestro destino. Robb miró en la dirección que Jon señalaba y vio una enorme estructura de madera junto a la corriente veloz del Cuchillo Blanco. Ya la veo. ¡Guau! No tenía ni idea de que fuera tan grande, dijo impresionado. La emoción crecía en su interior. Robb giró la cabeza y gritó al grupo que los escoltaba. Ser Roderick. Dense prisa. Antes de volverse hacia Jon. Vamos. Robb controló su caballo y galopó hacia la estructura de madera, con Jon siguiéndolo lentamente en Pegaso. A medida que se acercaban, al fuerte sonido del Cuchillo Blanco se unieron los ruidos de corte de madera y martillazos que provenían del edificio frente a ellos. Vamos adentro, dijo Robb, desmontando y atravesando la puerta de madera abierta que era lo suficientemente grande como para acomodar cualquier tipo de material o producto que necesitaran traer adentro o afuera, sin importar cuán grande fuera. Jon lo siguió, y al entrar, oyó el asombro de Robb al contemplar el paisaje. Era una fábrica rudimentaria, con sierras y martillos enormes que se movían mediante energía hidráulica, lo que agilizaba y facilitaba el trabajo. Anteriormente era un pequeño molino de agua de madera, pero su dueño lo usaba poco, así que Jon pudo comprárselo a buen precio. Al comprarlo, Jon consideró que sería muy fácil usar la rueda hidráulica existente para satisfacer sus necesidades de herrería y carpintería con solo un poco de trabajo, y que no había nada por allí, así que podría ampliarlo rápidamente según fuera necesario. El concepto de molinos de agua y de viento se había perpetuado en Poniente y esos durante bastante tiempo, así que no era que Jon hubiera hecho algo revolucionario. Aún así, había aprovechado parte de su experiencia en el instituto y algunos conocimientos de YouTube de su vida anterior para construir la estructura sin necesidad de llamar a un experto de fuera del norte que habría pagado un ojo de la cara. Según los libros de la biblioteca de Invernalia, se utilizaban construcciones similares por todo Poniente y esos. Aún así, se ubicaban en zonas mucho más prósperas que el norte, como Braavos o Cart. Un lado del muro estaba ocupado por una larga hilera de hornos, construidos teniendo en cuenta las futuras necesidades de producción. Sin embargo, en ese momento, solo 5 de ellos estaban encendidos, con diferentes herreros trabajando delante. En ese momento, los herreros trabajaban principalmente en componentes más pequeños, ya que, aunque el Star Corsé era principalmente un artilugio de madera, requería muchas piezas pequeñas que mantenían todo unido y que debían estar hechas de metales como el hierro. En la amplia zona central del almacén, un bullicioso grupo de más de 15 carpinteros expertos elaboraba y esculpía meticulosamente árboles en diversas formas, adaptadas a piezas específicas. El sonido de sierras y cinceles resonaba por todo el espacio, mezclándose con el ritmo constante del molino hidráulico en el exterior. Cada carpintero estaba profundamente concentrado en su tarea, con el rostro concentrado mientras guiaba con destreza sus herramientas sobre la madera en bruto. El pequeño Tom, uno de los herreros que trabajaban, vio entrar a Robb y Jon y se acercó a ellos. Los demás trabajadores seguían trabajando en sus respectivas cosas, creando una sinfonía de sonido y movimiento que llenaba de vida el lugar. Mi señor, dijo el pequeño Tom haciendo una reverencia, no sabía que vendría hoy. No te preocupes por nosotros, Tom, dijo Robb mientras miraba al hombre que no tenía nada de pequeño en él. ¿Cómo va el trabajo? Va muy bien, mi señor, dijo alegremente el pequeño Tom, podemos producir más que nunca a medida que el trabajador se familiariza con las piezas y se vuelve más hábil en su trabajo día tras día.
El pequeño Tom fue quien mejoró los diseños y se le ocurrió la idea de usar un vástago de palo de hierro como madera base, lo que hizo que los caballos estrella fueran mucho más resistentes y fáciles de producir, elogió John al pequeño Tom, quien se sonrojó con una sonrisa tonta en su rostro. De verdad, dijo Rob sorprendido, pues nunca había tenido la impresión de que el herrero gigante tuviera tanto talento. No es tan impresionante, mi señor, dijo el pequeño Tom mientras se frotaba la cabeza. En nuestro pueblo hacíamos la mayoría de nuestras cucharas y platos con esta madera y duraban décadas sin romperse. Una vez pensé en hacer uno para nuestro caballo estelar con ella y resultó ser mucho más resistente y duradero. Ser Roderick, que se había unido a ellos en el interior en ese momento, agregó. Creo que la mayoría de nuestras lanzas y mangos de hachas también están hechos de esta madera, y puedo decir que son muy resistentes y duran años también. Aunque John estaba satisfecho con el beneficio de tener caballos estelares más duraderos, lo que lo hacía más feliz era que la rama de madera de hierro utilizada para esto solo estaba disponible en el norte, lo que significaba que podía tener una especie de monopolio sobre esto. ¿Dónde guardas todos los que ya has hecho? Preguntó Rob después de mirar a su alrededor y descubrir que no había productos terminados cerca. Oh. Están separados. Ven, te los mostraré, dijo John, guiando a Rob por el lateral para que no molestaran a los trabajadores hacia la parte trasera, donde había una puerta discreta. John abrió la puerta y le hizo un gesto a Rob para que entrara antes de seguirlo. Son tantos, dijo Rob sin aliento mientras miraba las filas y filas de caballos Stark que habían llenado la mitad del almacenamiento. Deberíamos poder llenar esto pronto, dijo John con orgullo. ¿No crees que son demasiados? Preguntó Rob vacilante mientras miraba a su alrededor. No creo que sean de mucha utilidad en el norte con toda la nieve que tenemos. Oh, no te preocupes, rió John entre dientes. No tengo intención de ir de pueblo en pueblo a venderlos donde no serán un gran atractivo. Mis principales objetivos serán todas esas ciudades de Poniente y esos con sus carreteras rectas y despejadas, donde será una alternativa más barata y limpia. Para las ruedas de los caballos estelares, John no hizo nada nuevo, sino que simplemente usó el método ya existente de crear ruedas para carruajes y carretas. Y aunque eso dificultaba el movimiento de los caballos estelares, no era un gran problema, ya que sabía que la gente de este mundo era mucho más fuerte que la de su anterior. Aunque sabía que había algunos árboles aquí en el norte que podrían proporcionar caucho, no tenía idea de las complejidades involucradas en su creación desde los jugos de los árboles hasta los tubos, así que por el momento estaba manteniendo el diseño básico. ¿Cómo vas a venderles a esas ciudades del norte? Preguntó Rob, con dificultades para asimilar la idea de vender algo a esas ciudades lejanas de las que solo había oído hablar en los libros. No tienes que preocuparte por eso. Mi primer gran cliente llegará a Invernalia muy pronto y tiene una ciudad llena de caminos donde estoy seguro de que los caballos estelares serán muy útiles, respondió John con las cejas bailando con picardía. Rob quedó confundido por un momento antes de que sus ojos se abrieran al comprender el gran cliente del que John estaba hablando. Unas semanas más tarde, los señores victoriosos llegaron a Invernalia entre los vítores de la multitud con tanta pompa y celebración como el norte pudo soportar, que no fue mucha. Las fiestas que celebran los norteños pueden parecer aburridas comparadas con las de los sureños, con sus espectáculos de máscaras, pasteles caros y barriles de dulces vinos de verano. Sin embargo, esto no significa que las fiestas del norte sean menos agradables o festivas. Si bien carecen de la teatralidad y la extravagancia de las fiestas sureñas, la calidez y la hospitalidad de los anfitriones norteños lo compensan con creces. El aroma a carne chisporroteando inundaba el salón, y las risas y las charlas amistosas resonaban en las paredes. Las mesas crujían bajo el peso de las carnes asadas, los guisos y los panes sustanciosos, todo ello acompañado de suficiente cerveza e hidromiel para que los señores y sus criados comieran y bebieran toda la noche. Lord Umber tenía toda la intención de hacerlo. Al amanecer sobre la fortaleza Stark a la mañana siguiente, se oían gemidos y maldiciones ahogadas provenientes de las habitaciones de invitados. Las sirvientas se movían silenciosamente entre ellos, ofreciéndoles agua y las hierbas medicinales del maestre para aliviar sus molestias. Incluso los señores y caballeros más aguerridos y experimentados, acostumbrados a largas noches de borrachera y juerga, estaban resacosos tras el festín del día anterior, salvo unos pocos. Lord Stark había estado deseando pasar tiempo con su familia desde su llegada a Invernalia, así que cuando Lord Umber empezó a pedir a gritos una competición de bebida, aprovechó la oportunidad para marcharse.
Como se había marchado temprano, era uno de los pocos que se levantaba y ya se dirigía a su solar para ponerse al día con el trabajo acumulado durante su ausencia. Y Lord Bolton recibiría una flecha en el corazón antes de dejar que alguien se emborrachara y se desperdiciara, así que estaba en su habitación diciéndole a su maestro de armas que se preparara para un viaje de regreso ese mismo día, ya que se sentía muy incómodo en este castillo y quería regresar a Dreadfort y su terrible silencio lo antes posible. Otro de esos lords era el Lord de Puerto Blanco, Lord Manderley. Lord Wyman Manderley era un hombre de unos 50 años y, aunque aún podía montar a caballo, estaba tan gordo que solo necesitaba engordar un poco más para ser conocido como el Lord demasiado gordo para montar. En el banquete de la noche anterior, había bebido cerveza tanto como cualquier lord, pero, por alguna razón, estaba en su mejor momento, aunque sabía que Lord Umber, el vecino, seguía con dolor de cabeza. No sabía por qué, pero nunca había sido de los que bebían sin resaca. Tal vez su capacidad estaba aumentando sin que él lo supiera, pensó con una sonrisa. Después de romper su ayuno en el gran salón, Lord Wyman se dirigía hacia un patio más pequeño en el castillo que estaba un poco apartado porque le habían prometido que vería algo asombroso si iba allí. Lo que ocurrió fue que cuando recién se había despertado y estaba medio dormido, escuchó a las criadas susurrando entre sí y chismorreando sobre un maravilloso invento que habían visto en el castillo. Dijeron que era un caballo de madera, que no necesitaba comida y que además movía muy rápido. Que no era necesario gastar para aprender, como con los caballos, y que cualquiera podía aprender fácilmente. Así que la curiosidad de Lord Manderley lo invadió y de inmediato preguntó a las criadas cortésmente si lo que decían era cierto. Las criadas juraron que decían la verdad e incluso le indicaron el lugar donde podía ver tales cosas, y allí era donde se dirigía en ese momento. Al llegar al patio, incluso antes de entrar pudo oír gritos y silbidos provenientes del interior, y al entrar su atención fue atraída inmediatamente al notar que se estaba desarrollando una especie de carrera. Un chico de cabello castaño rojizo, que sabía que era el hijo de Lord Stark por el banquete de la noche anterior, corría en un aparato de madera del que habían hablado las criadas. Sus competidoras eran dos chicas. Una era su hermana, Sansa, y la otra, una chica rubia a la que no conocía, pero oyó a alguien gritar más rápido, Becca. Así que supuso que era ella. El que gritaba y animaba era un chico de pelo negro parado justo frente a él. Le resultaba familiar, pero no lo había visto en el banquete de la noche anterior, así que no tenía ni idea de quién era. Lord Wyman se acercó al niño mientras observaba la carrera con curiosidad. ¿Sabes cómo se llama este artilugio? Le preguntó al niño, quien se dio la vuelta para notar al gran señor que se le había unido. Se llama caballo estelar, mi señor, respondió el chico con sorprendente cortesía y elegancia. Sus modales y su forma de hablar hicieron sospechar a Wyman que era de noble cuna o al menos tenía la misma educación. Vamos, Arya. Gritó el chico, volviéndose. Fue solo entonces que el señor se dio cuenta de que Robb no solo estaba compitiendo con dos chicas sino con tres mientras miraba a la segunda hija de Lord Stark remando en un Starcorsé similar más pequeño muy detrás de su hermano y hermana con una sonrisa gomosa con una mujer de cabello castaño siguiéndola de cerca sobre sus pies y asegurándose de que no se cayera. ¿Alguien puede aprender a usar eso? Preguntó Wyman tras unos segundos. Sus sentidos de comerciante le hormigueaban violentamente ante la perspectiva que tenía ante sí. Sí, cualquiera puede, respondió Jon con facilidad. Si son buenos, pueden aprenderlo en menos de una hora. Si no lo son, pueden tardar un día o dos, pero cualquiera que pueda aprenderlo fácilmente. Ahora que lo miraba de cerca, Lord Manderley de repente se dio cuenta de a quién se parecía el chico y preguntó inconscientemente. ¿Eres el bastardo de Lord Stark? Sí, respondió con una sonrisa, mi nombre es Jon Snow. Wyman no vio ninguna amargura en la sonrisa del niño al ser llamado bastardo, era como si no le molestara en absoluto su nacimiento, lo cual el señor sabía que era algo raro entre los bastardos, simplemente lo atribuyó a las enseñanzas de Lord Stark. ¿Sabes dónde se pueden comprar estos caballos estelares y cuánto cuestan? Preguntó Lord Manderley, volviendo al tema que le interesaba. ¿Por qué? ¿Quieres comprarlos? Estoy pensando en ello. Entonces ven conmigo, dijo Jon haciendo un gesto con la mano y saliendo del patio. Te guiaré hasta quien pueda vendértelos. Wyman echó un último vistazo a la carrera que había terminado con la victoria de Robb y siguió al chico. Jon recorrió los pasillos del castillo y tomó algunos atajos complicados que solo los habitantes de Invernalia podían usar. En poco tiempo, subieron las escaleras hacia una habitación que Wyman había visitado más de una docena de veces en su vida. ¿Me vas a llevar a...?
Sí, mi señor, respondió John con una sonrisa pícara antes de llamar a la puerta del solar del señor. Casi de inmediato se oyó una voz desde dentro. Pase. Abrió la puerta e hizo un gesto al señor que estaba adentro. Ah, Lord Manderley, lo estaba esperando, dijo Lord Stark mientras miraba al enorme lord que entraba en su solar. ¿Estabas? Preguntó Wyman confundido. John no entró, sino que cerró la puerta tras el señor de Puerto Blanco y regresó. Sabía que parecía demasiado joven para tomarlo en serio en una negociación, así que le pidió ayuda a su padre para gestionar la venta de su primer lote de caballos estelares. Lord Stark se había sorprendido mucho cuando se enteró de las cosas que John había logrado mientras él estaba ausente y le había dicho varias veces que estaba muy orgulloso de él y que había aceptado felizmente la tarea de ser el rostro de su negocio. Puerto Blanco, a pesar de ser conocida como la más pequeña de las 5 ciudades por los habitantes de Poniente, siguió siendo el asentamiento más importante al norte del Cuello. Sin embargo, a diferencia de Desembarco del Rey, el gélido clima del norte garantizaba que la ciudad nunca tuviera que lidiar con olores desagradables, sin importar cuánto aumentara su población. La ciudad de Puerto Blanco se encontraba en la costa este del río Cuchillo Blanco, donde se encuentra con el Mordisco. Es una ciudad limpia y ordenada, con calles anchas y rectas adoquinadas que facilitan el paseo. Las casas están construidas con piedra encalada, con tejados de pizarra gris oscura de pendiente pronunciada. Ubicado en la calle central, a tiro de piedra de la famosa fuente Fishfoot de Arbor, se encontraba un modesto edificio de 2 plantas. Aunque su dueño, un comerciante de avanzada edad, había fallecido recientemente, pudo cumplir el último deseo de su esposa al concertar el matrimonio de su hija, Danby, con Rogar, hijo de su querido amigo Sam, también comerciante de Wintertown. El edificio de 2 plantas contaba con una tienda en la planta baja, similar a los edificios cercanos, mientras que la planta alta servía de sala de estar. Danby era el principal responsable de la gestión de la tienda, que vendía principalmente diversos tipos de alimentos aptos para viajes largos. Gracias a su ubicación estratégica en el puerto más grande del norte, la tienda prosperaba y disfrutaba de un flujo constante de clientes. Tras la muerte del padre de Danby, ella y su marido Rogar residieron solos en el edificio hasta hace unas semanas, cuando el padre de Roger, Sam, llegó de Wintertown para trabajar y se mudó con ellos. La mañana aún era joven, y la calle estaba desierta mientras Danby trabajaba en la cocina, preparando el desayuno. Levantó la vista al oír pasos y vio salir a su suegro, vestido con su ropa de trabajo. Buenos días, Danby, la saludó Sam con una cálida sonrisa. ¿Rogar ya se fue? Sí, se fue a toda prisa, ya que su barco sale mañana hacia Desembarco del Rey, respondió Danby, volviendo a amasar. Levantó la vista de nuevo cuando Sam se acercó a la puerta. ¿A dónde va, padre? El desayuno está casi listo. Ya llego tarde, y hoy llega un envío, explicó Sam disculpándose. No te preocupes por desperdiciar comida. Vuelvo para comer. Sin esperar respuesta, cerró la puerta y se apresuró a llegar a su destino. Mientras Sam corría por el sendero, abriéndose paso entre la multitud de madrugadores que se dirigían a sus trabajos, se encontró recordando el día en que su fortuna mejoró. Era un recuerdo vívido, grabado en su mente como un cielo azul despejado. En ese momento, había estado un poco preocupado por su hija menor, Becca, quien era rebelde y no mostraba ningún interés en aprender. Cuando Becca expresó su deseo de aprender de Jon, hijo de Lord Stark, él accedió de inmediato e incluso pagó una generosa suma a Jon, quien por aquel entonces era un niño. Su principal motivación, por supuesto, había sido establecer una conexión con su señor feudal, Lord Stark. En aquel entonces, como cualquier auténtico norteño atestiguaría el valor de cualquier conexión con los Stark, por tenue que fuera. Pero Sam no sabía que esta decisión se convertiría en una de las mejores de su vida y que, en última instancia, le reportaría inmensos dividendos en el futuro. Jon Nieve había logrado crear un invento excepcional, el caballo estelar, que servía como una excelente alternativa a los caballos en las grandes ciudades, además de ser mucho más económico. Aunque no podía reemplazar a los caballos utilizados por ejércitos, caballeros, señores y similares, era una opción ideal para la gente común que necesitaba desplazarse dentro de la ciudad o transportar objetos pequeños con rapidez. Cuando Jon le ofreció supervisar las operaciones diarias de su negocio de Starcourse, aceptó la oferta de inmediato, reconociendo el inmenso potencial de ganancias que representaba. Solo llevaba 2 meses en la ciudad desde su llegada de Wintertown, y ya se había agotado su inventario 5 veces. Por suerte, Jon siempre anticipó la demanda y envió más inventario que antes.
En ese momento, una nueva remesa de caballos estelares recién hechos iba de camino a Cuchillo Blanco desde Invernalia, y él necesitaba estar presente para garantizar que todo saliera a la perfección. No podía permitirse ningún contratiempo y estaba decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad. Mientras se dirigía a su destino, vio un alboroto en medio de una calle de 4 vías. Al acercarse, el clamor de la multitud reveló rápidamente lo que estaba sucediendo. Acérquense. Sean testigos de la maravilla del norte. Contemplen el caballo estelar. Gritó un joven adolescente con entusiasmo, invitando a todos los presentes a acercarse. A pesar de haber pasado más de 2 meses desde el inicio de estas promociones, ver a la gente acudiendo en masa a ver el caballo estelar seguía siendo impresionante. Al fin y al cabo, tales novedades eran una rareza en el norte. El promotor adolescente estaba dando un espectáculo espectacular, saltando y gritando dramáticamente para intentar convencer al público de las ventajas de comprar un Star Corsé. El público allí reunido, embelesado, escuchaba con la respiración contenida. De repente, un hombre de mediana edad se abrió paso hasta el frente del público y le gritó una pregunta al joven promotor. ¿Por qué demonios debería comprar esto, cosa en lugar de un caballo normal? Al menos un caballo puede caminar solo, se quejó. Buena pregunta. Sonrió el adolescente. Dime entonces, viejo, ¿un caballo necesita comer? Claro que sí, replicó el hombre, ¿qué clase de caballo no necesita eso? Bueno, este no necesita alimento en absoluto, dijo el adolescente señalando al caballo estelar, que estaba encaramado en un pedestal. Dime, ¿puede morir un caballo? ¿Puede enfermarse? ¿Puede lesionarse fácilmente? ¿Puede romperse una pata fácilmente? Ese sí, pero este no puede, exclamó el adolescente triunfante. Así que puedes comprarlo sin dudarlo. ¿Y quieres saber la guinda del pastel? El adolescente dijo dramáticamente a la multitud. No cara. Así que se acabó levantarse temprano para limpiar mierda nueva todos los días. La multitud aplaudió el entusiasmo del adolescente con vítores estridentes. Entonces díganme, gente del norte, gritó el adolescente tan pronto como el clamor se calmó, ¿es mejor un caballo o un caballo estelar? Star Corsé. La multitud coreó con entusiasmo. Y, como extra, un Star Corsé es 5 veces más barato que un caballo, dijo el adolescente, girándose para mirar al hombre de mediana edad. Entonces, ¿estás listo para comprar? El hombre dudó un momento antes de decir, al diablo. Entonces compró uno, anunció, dirigiéndose hacia la parte trasera del promotor adolescente. Allí, había filas de Star Corsés en exhibición, con un hombre sentado a una mesa cobrando y distribuyendo Star Corsés. Al observar al hombre realizar una compra, una docena de otros individuos indecisos se sintieron tentados y pronto siguieron su ejemplo, clamando por adquirir sus propios Star Corsés. Tras observar el alboroto unos instantes más, Sam decidió alejarse de la multitud y continuar su viaje. Había visto este tipo de estrategia de marketing incontables veces y sabía que todo era un montaje. De hecho, sabía que era una idea de marketing del propio John. Pero era innegable que estaba haciendo maravillas con las ventas de Star Corsés. La persona que planteó la pregunta era en realidad un empleado suyo, por lo que la promoción tuvo un coste mínimo o nulo. El concepto era sencillamente brillante y aprovechó la psicología de las personas, triplicando las ventas. Cada pocos días, cuando las ventas llegaban a una meseta en un área, se mudaban a otra parte de la ciudad y comenzaban de nuevo, con un trabajador diferente, haciendo preguntas similares, tal vez cambiarían el orden de vez en cuando para mantener las cosas interesantes. John había estimado que tomaría aproximadamente 2 años llegar a la mayoría de la población de la ciudad que pudiera permitirse un Star Corsé. Sin embargo, dado el aumento diario de la demanda, Sam confiaba en que cubrirían la demanda de la ciudad mucho antes de lo previsto. Después de lo cual empezarían a buscar mercados en otras ciudades de Poniente, y quizá incluso en esos. Pero por el momento, no permitían que ningún caballo estelar saliera de la ciudad tanto como podían, a pesar de que muchos comerciantes les habían hecho grandes ofertas tras ver su potencial. Pero John no quería mudarse del norte antes de que cumplieran con la demanda de Puerto Blanco, y además, cada nueva remesa de caballos estrellados tenía 1 o 2 mejoras que los hacían aún mejores. Así que quería asegurarse de que estuvieran seguros y en perfecto estado durante lo que él llamaba una prueba, ya que si surgía algún problema en el norte, podría resolverse fácilmente con el nombre Stark, algo difícil de hacer en otro lugar. De todas las ventas realizadas, Sam sabía que los Manderly se llevaban alrededor del 20% de las ganancias.
Y esta generosa cantidad se debía a que Lord Stark era quien negociaba en nombre de Jon, pues si él mismo lo hubiera hecho, las cosas habrían sido muy diferentes. Porque entendía que para alguien como Lord Manderly, hacerle un favor a su señor feudal era mucho más valioso que cualquier ganancia que pudiera obtener de ello. Y los Manderly ofrecen muchas cosas a cambio de su parte de las ganancias, como protección, un almacén para almacenar sus productos y cosas por el estilo. Si bien todos los trabajadores fueron contratados por Sam en nombre de Jon, los almacenes, por otro lado, un lugar para atracar, así como los barcos que transportan sus productos desde Invernalia hasta Puerto Blanco, fueron proporcionados por los Manderly. Sam llegó al puerto interior donde terminaba la orilla oriental del río Cuchillo Blanco, y encontró 3 barcos repletos con un nuevo cargamento de caballos estelares. Habían sido transportados directamente desde la fábrica, en la orilla opuesta del río Cuchillo Blanco, cerca de Invernalia. Se apresuró al muelle, aliviado al descubrir que la descarga ya estaba en marcha. Como había previsto, el número de Starcourses era mayor que el del último envío. Al principio, cuando las ventas despegaron y las existencias en Whitearbor comenzaron a vaciarse mucho más rápido de lo que Sam había previsto, estaba un poco preocupado de que la oferta no pudiera satisfacer la demanda. Pero parecía que Jon también lo había tenido en cuenta, porque poco a poco iba aumentando el ritmo de producción de Starcourse y Sam incluso oyó que Jon ya estaba planeando una nueva fábrica justo al lado de la antigua. Sam trabajó diligentemente desde la mañana hasta el mediodía, supervisando el inventario y asegurándose de que los trabajadores no se descuidaran ni de que nadie intentara hacer algo a escondidas. El proceso se completó sin contratiempos, y el nuevo inventario se depositó de forma segura en el almacén. El estómago de Sam rugía de hambre mientras regresaba a casa a toda prisa. Disfrutó de su comida con ganas, saboreando la satisfacción de comer bien después de unas horas de duro trabajo. Mientras terminaba de almorzar y se preparaba para volver al trabajo, un adolescente apareció de repente, corriendo hacia él a toda velocidad. Sam se detuvo en seco al reconocerlo. Señor Sam, jadeó el adolescente, deteniéndose frente a él, el primer oficial lo llama urgentemente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Preguntó Sam con un deje de preocupación en la voz mientras se apresuraba hacia el puerto exterior, donde probablemente el barco de su hijo seguía atracado. No lo sé, respondió el adolescente, acelerando el paso para seguir el ritmo de Sam. Al llegar al bullicioso puerto, el ruido de los barcos cargando y descargando mercancías llenó sus oídos. Abriéndose paso entre la multitud, finalmente llegaron a su destino, donde Rogar esperaba con impaciencia a su padre. Rogar, dijo Sam. ¿Qué pasó? ¿Tu asistente dijo que era urgente? Padre, ¿recuerdas cuando me dijiste que estuviera atento a cualquiera que vendiera barcos? Preguntó Rogar con una sonrisa en el rostro. Sí, lo sé, dijo Sam con anticipación. ¿Por qué? ¿Encontraste una buena oferta? Sí, lo hice, asintió Rogar felizmente. ¿Recuerdas a Ron, el rico comerciante de desembarco del rey? Sí, el que comerciaba con frutas y aceitunas, su flota fue azotada por una fuerte tormenta, explicó Rogar con gestos animados. Perdió una cantidad considerable de carga y algunos barcos. Por lo tanto, necesita vender 3 barcos que no puede mantener ahora mismo para conseguir dinero. ¿En serio?, dijo Sam, cada vez más emocionado. Sí, creo que estaría dispuesto a venderlos con una gran pérdida si pudieras pagarle por adelantado, dijo Rogar antes de preguntar con preocupación. ¿Podrías conseguir esa cantidad de oro a tiempo? Oh, no te preocupes por eso. Sam desestimó las preocupaciones de su hijo con una sonrisa. Llevo mucho tiempo esperando una oportunidad como esta. Antes de eso, ¿viste cómo estaban esos barcos? ¿Están en buen estado? Esta era otra tarea crucial que Jon le había encomendado. Quería que adquiriera barcos asequibles y reuniera una flota de al menos 5 embarcaciones con tripulación completa y marineros de confianza durante los próximos 2 años. Así, cuando finalmente comenzaran a hacer envíos a otras ciudades, no tendrían que buscar otros comerciantes y podrían contar con su propia compañía naviera. Sí, revisé las 3 naves detenidamente antes de llamarte, asintió Rogar con seriedad. Las 3 apenas sufrieron daños en la tormenta y quedarán como nuevas después de unas cuantas reparaciones. Mientras caminaban hacia la casa del comerciante para negociar el precio del barco, hablaron un poco más. Sin embargo, Sam notó el ceño fruncido de su hijo y le preguntó. ¿Te preocupa algo, hijo? Rogar dudó antes de responder. No es nada grave. Es solo que tengo un par de amigos que trabajaban como tripulantes en esos barcos. Ahora que los barcos se están vendiendo, se quedarán sin trabajo.
Tienen familias que mantener, y estoy preocupado por ellos. Rogar suspiró y negó con la cabeza. Son buenos norteños, y les costará encontrar trabajo. Probablemente tendrán que empezar de cero en otro lugar y cobrarán mucho menos de lo que ganaban antes. El rostro de Sam se iluminó al comprender. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No hay problema. De hecho, son buenas noticias. Me preocupaba el tiempo que tomaría contratar una tripulación completamente nueva para las naves, pero ahora podemos contratarlos sin más. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Rogar. Por supuesto, respondió Sam con seguridad. Podemos contratar a todos los antiguos tripulantes que quieran quedarse a bordo. Es una situación en la que todos ganan. Estaba entusiasmado por recibir una noticia agradable tras otra y sabía que cuando Frost llegara la semana siguiente con la carta de Jon, escribiría una buena y larga respuesta llena de buenas noticias que seguramente le levantarían el ánimo. El castillo de Invernalia se alzaba en la oscuridad, con sus murallas y torres recortadas contra un cielo estrellado. Apenas unas cuantas lámparas parpadeaban aquí y allá, proyectando tenues rayos de luz sobre los senderos adoquinados. Las únicas personas despiertas y en movimiento en el castillo de Invernalia eran los guardias nocturnos, y en algunas de las habitaciones privadas, las parejas trabajaban arduamente, esforzándose por aumentar la población del norte. Sus rostros brillaban a la tenue luz de las antorchas mientras se afanaban en la noche. Una excepción a esto fue Jon, que no era guardia nocturno ni tenía edad suficiente para contribuir a la población. Se había escabullido de los guardias después de que su familia se hubiera retirado a pasar la noche y se dirigió a un tramo aislado de la muralla, donde los guardias rara vez se aventuraban. Era un lugar donde se podía obtener la mejor vista del cielo nocturno en el castillo de Invernalia. Jon yacía despatarrado en la pared, recorriendo con la mirada las brillantes constelaciones que salpicaban el cielo nocturno. Se consideraba un experto en la materia, tras haber pasado incontables horas estudiando tomos polvorientos en la biblioteca del castillo. La doncella lunar, el dragón de hielo y la grulla eran viejos amigos para él, pero otros eran más esquivos. El semental y el gato de las sombras, por ejemplo, eran tan parecidos que le costaba distinguirlos. Pero no te dejes engañar pensando que Jon simplemente estaba mirando las estrellas para pasar las horas de insomnio, porque en ese momento las neuronas de su cerebro estaban disparando a la velocidad de la luz a máxima intensidad mientras luchaba por mantener los ojos abiertos y la concentración para permanecer en su propio cuerpo. La atención de Jon se dividió en dos. Una mitad se centró en las estrellas centelleantes en lo alto, mientras que la otra mitad se adentró en la mente de Frost, que estaba lejos, en el otro extremo de Wolfsword, cerca de Lasteart, corriendo entre los árboles en busca de una presa. Le había llevado meses de práctica agotadora, pero Jon finalmente había alcanzado un nivel de control sobre sus habilidades de Wargim que jamás creyó posible. Ahora podía integrarse sin problemas en la consciencia de Frost, manteniendo al mismo tiempo un control total sobre su cuerpo y sus sentidos. La primera vez que lo hizo correctamente, sintió como si un rayo lo hubiera alcanzado, y su mente se había estabilizado. Sus pensamientos de repente se volvieron más claros, más ágiles, y pudo realizar múltiples tareas con una facilidad que nunca antes había tenido. Pero al principio, solo pudo mantener ese estado de estar en dos cuerpos a la vez durante unas pocas decenas de segundos, así que decidió venir aquí a entrenar esta habilidad hasta que pudiera hacerlo con seguridad. Unos 10 minutos después, Jon cerró los ojos de golpe al empezar a jadear y sudar por el esfuerzo. La tensión mental de la warga era inmensa, y Warga manteniendo su cuerpo en plena forma era una hazaña hercúlea que lo llevó al límite de su resistencia. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Jon al mirar el reloj de arena a su lado. 10 minutos de Wargim sin perder el control eran su mejor marca personal, y sintió una oleada de orgullo y satisfacción por su progreso. A pesar de lo agotador que era este entrenamiento, la emoción de la mejora lo mantenía motivado. Su mente empezó a divagar, buscando alivio a la tensión de la guerra. Los pensamientos de Jon iban de un tema a otro sin un hilo conductor. Reflexionó en voz alta sobre las 3 naves que había adquirido recientemente. Espero que Sam esté yendo a lo seguro con esas naves. Le había ordenado a Merchant que no corriera ningún riesgo con los 3 nuevos barcos y que solo les permitiera realizar los viajes más seguros, incluso si eso implicaba sacrificar ganancias. Por el momento, su prioridad era formar una tripulación experta, así que también le había indicado que seleccionara jóvenes de Wintertown y los rotara en los barcos para que aprendieran, de modo que, cuando aumentaran el número de barcos en el futuro, tuvieran capitanes, primeros oficiales y marineros hábiles disponibles.
Mientras su mente divagaba, Jon pensó en sus compañeros animales. Frost, en quien acababa de transformarse, se dirigía hacia la pared a petición de Jon. Siempre había querido ver la pared y, como en ese momento le resultaba incómodo estar allí físicamente, pensó en ver a través de los ojos de Frost. Frost nunca había dejado de crecer y, a pesar de su tamaño, había llegado a ser más grande que el propio Jon, seguía siendo ligera como una pluma e increíblemente rápida. Pero con una criatura tan grande, Jon debía tener cuidado de cuándo y dónde la veía. El tamaño de Frost sin duda asustaría a los habitantes de Invernalia, así que Jon solo la veía de noche para evitar rumores innecesarios. Frost había establecido todo el norte como su hogar, y podía moverse con la suficiente rapidez como para recorrer la distancia desde Foso Llamado hasta el muro en un solo día. Sin embargo, vagaba principalmente por las montañas y los bosques sin abandonar el norte. Esto era motivo de alegría para Jon, pues podía ver las muchas cosas hermosas que se ocultaban al resto del mundo a través de sus ojos. Hablando de eso, el otro compañero de Jon, Tigre, el gato de sombra que había comprado en el bosque de lobos junto con su hermano, había crecido lo suficiente como para cazar solo. Jon había encontrado una cueva en el bosque cercano para que Tigre viviera allí, y lo visitaba cada 2 días. Sin embargo, Jon lo dejaba solo casi siempre para que Tigre pudiera crecer de forma natural en la naturaleza. Lo único que Jon le dijo a Tigre fue que evitara a cualquier humano con el que se cruzara. Jon no sabía si era coincidencia, pero de alguna manera, todos los animales que lo rodeaban parecían crecer anormalmente rápido, con una dieta que casi duplicaba la cantidad normal. Además, todos parecían ser más inteligentes que sus contrapartes. Un ejemplo perfecto de esto sería su caballo, Pegaso. A pesar de que Jon y Rob adquirieron sus caballos el mismo día, Pegaso ya había alcanzado la altura normal de un adulto, mientras que el caballo de Rob aún estaba lejos de alcanzarla. Y Pegaso no mostraba señales de detener su crecimiento a corto plazo, lo que significaba que podría batir récords si continuaba a este ritmo. De igual manera, el tigre de Jon crecía mucho más rápido que su hermano. Lo único que pudo concluir en ese momento fue que todo este crecimiento anormal estaba relacionado con él. Su frecuente interacción con los animales desde jóvenes podría haber estimulado el crecimiento de sus cerebros, lo que a su vez obligó a sus cuerpos a desarrollar todo su potencial. Jon no estaba seguro de cuándo se había quedado dormido, pero la siguiente vez que abrió los ojos, notó que el sol salía en el horizonte. Dejó escapar un gran bostezo y bajó lentamente por la pared antes de que Sansa o Arya empezaran a buscarlo. Mientras Jon atravesaba el patio, no pudo evitar oír a un par de criadas cotilleando en voz baja sobre algo a lo lejos. Despertó su curiosidad, se acercó sigilosamente y empezó a escuchar a escondidas. Después de unos momentos, Jon recompuso la esencia de su conversación. Lord Stark se estaba preparando para un viaje a las Islas del Oso porque el joven señor Mormont había roto una ley sagrada al vender a esclavistas, y ahora Lord Stark estaba obligado a castigarlo. La noticia le refrescó la memoria a Jon, y de repente se dio cuenta de que el incidente de la caza furtiva de Jorah supuestamente ocurrió por estas fechas. De repente, se detuvo en seco mientras una serie de pensamientos le cruzaban la mente, y una idea comenzó a formarse en su mente que podría resultar ser la más brillante hasta la fecha. Si pudiera ejecutar su plan correctamente, este incidente aparentemente irrelevante podría convertirse en la mayor ventaja de Nord. Y por eso sé que cada año, después de pagar impuestos al trono, gastas el dinero restante en comprar comida de las tierras de los ríos, los valles o el dominio, para asegurarte de que más gente sobreviva al duro invierno y no muera de hambre. Lord Stark estaba sentado en su escritorio en el solar del señor, con Robb sentado frente a él. Escuchaban atentamente la propuesta de Jon sobre cómo aprovechar el incidente de Mormont, y lo escuchaban hasta que Ned pudo afirmar con orgullo que Jon era mucho más elocuente de lo que jamás podría ser. Esa es también la razón por la que nunca recurrí a ti cuando inicialmente tuve la idea de vender Starkhouses para obtener ganancias, porque sabía que odias gastar dinero frívolamente, ya que unos pocos dragones podrían significar que una familia más sobreviva al invierno. Y no tenía forma de saber que mi idea pudiera funcionar, pero ahora que estamos obteniendo ganancias constantes en Puerto Blanco, puedo presentarte esto como un negocio rentable. Stark sabía más claramente que nadie que una de las principales razones por las que el norte era el más pobre de los 7 reinos, a excepción de las Islas de Hierro, era que parecían estar atrapados en una especie de rueda perpetua donde los duros inviernos dificultaban que el norte acumulara riqueza, ya que gastaban gran parte de sus recursos en alimentos y suministros para sobrevivir los largos y fríos meses.
Nunca podrían darse el lujo de gastar monedas como los otros reinos en cosas como caminos o barcos para aumentar el comercio, o armaduras elegantes y caballos para mejorar su poder militar. Incluso si de alguna manera lograran ahorrar algo de dinero después de un corto invierno, alguien, en algún lugar, iniciará una guerra por alguna razón insignificante, arrastrando al norte a ella y dejándolo sin otra opción que concentrarse en la lucha en lugar del desarrollo. Es como si todos los norteños hubieran aceptado en su corazón la realidad de que, al llegar el invierno, se producirá una gran matanza donde los débiles perecerán y los que sobrevivan tendrán que continuar. Y parece que esto seguirá ocurriendo perpetuamente a menos que, de alguna manera, se vuelvan lo suficientemente ricos como para proporcionar comida a todos los habitantes del norte. Pero si seguimos por este camino, nunca progresaremos y siempre seremos considerados bárbaros en el sur, pero esta es una oportunidad para abrirnos paso. Si la aprovechamos al máximo, podremos mejorar la vida de los norteños como nunca antes, concluyó Jon su discurso bien preparado con una respiración profunda, mirando a Lord Stark expectante a la espera de su respuesta. En aquel momento, todo el planeta era una civilización agraria donde la riqueza se medía por la cantidad de tierra cultivable que se poseía, protegida por su ejército, con solo unas pocas excepciones como los Lannister, que tenían una enorme mina de oro bajo sus pies. Así que, por el momento, la única manera que Jon veía de ganar dinero rápido antes de que la cosa se pusiera fea era a través de algún tipo de industria, y eligió la más práctica que recordaba. Estoy totalmente de acuerdo contigo sobre la necesidad de un gran avance, dijo Ned con un suspiro, antes de recostarse y asentir a Jon. Entonces, dime exactamente qué necesitas. Como ya mencioné, mi plan es vender caballos estelares en ciudades de la costa este, como Braavos, Desembarco del Rey, Pentos y todas las ciudades Essos y a través de Puerto Blanco. Por lo tanto, pensaba que si tuviéramos un puerto similar en la costa oeste, ciudades como Lannisport y Antigua serían más accesibles, sin tener que dar la vuelta por Dorne, explicó Jon. Ned negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Aunque es una idea noble, mejor desiste porque no creo que sea viable, dijo. ¿Por qué no, padre? Preguntó Robb de inmediato. No solo podríamos vender caballos estelares por allí, sino que también mejoraríamos el comercio en las costas occidentales. Robb había sido el más emocionado al escuchar a Jon crear una imagen vívida en su mente sobre su visión de futuro, y ya estaba de acuerdo con cada idea que Jon le planteó a Eddard. Nacido de hierro, dijo Jon respondiéndole a Robb en lugar de a Ned. Así es, asintió Ned con aprobación hacia Jon, nunca dejarían que un puerto sobreviviera tan cerca de ellos. Pero acaban de perder la gran guerra, dijo Robb con los ojos muy abiertos, como instándolos a ver desde su punto de vista. Deben estar careciendo de cualquier tipo de ejército en este momento, y no temerán represalias tan pronto después de la guerra si intentaran algo de nuevo. Si bien tienes razón en la mayoría de los casos. Nunca has luchado contra ellos, así que no los conoces lo suficiente, explicó Ned con calma a su hijo agitado. Los hijos del hierro se explican mejor con el lema de los Greyjoy. No sembramos. No creen en el dinero ni en el comercio, solo en el pillaje y el saqueo. Así que, aunque acaban de salir de una gran guerra, no tardarán en reunir algunos barcos de madera para retomar su piratería, continuó Ned, con la nariz arrugada por el asco. Probablemente cambien sus objetivos por un tiempo a esos, o quizá escondan sus banderas y se disfracen de piratas si quieren cazar en la costa de Poniente para tener la posibilidad de negarlo, pero no se detendrán. Así que es casi imposible que un puerto sobreviva en aguas cercanas, ya que no dejarán pasar ni un solo barco sin hundirlo y saquearlo. Pero, Robb parecía abatido al tener la idea que él consideraba brillante de ser derribado debido a esos piratas, pero antes de que pudiera detenerse en su decepción, Ned se volvió hacia Jon con una sonrisa y le preguntó. Jon, parece que ya has reflexionado sobre esta situación. ¿Tienes alguna solución? Tienes razón, padre, tengo una solución, asintió Jon con una sonrisa orgullosa. Simplemente les quitamos su arma más grande y será muy fácil defendernos de ellos. ¿Su arma más poderosa? ¿Qué es eso? Preguntó Robb apresuradamente, y Ned también miró a Jon con curiosidad. Si analizamos la historia de la mayoría de las batallas que los hijos del hierro han ganado, podemos observar fácilmente que su mayor ventaja, su mayor arma, es la sorpresa. Siempre emplean tácticas de emboscada, son sigilosos y pueden moverse con rapidez en sus naves. Para cuando sus objetivos se dan cuenta de lo que está sucediendo, ya están a su puerta. Entonces, su carga suicida y su superioridad numérica se encargan del resto. Los ojos de Jon se iluminaron de emoción al decir.
Si les quitamos el factor sorpresa, los hombres del hierro se convierten en una banda más de piratas. Hizo un gesto con la mano para enfatizar su punto. Imagínense si los Lannister hubieran sido advertidos del ataque a Lannisport incluso con un día de antelación. Habría sido una gran diferencia. Eliminar el factor sorpresa es como quitarle las alas a un pájaro. Ned se inclinó, con expresión seria. Está bien, Jon, pero ¿cómo les quitamos la sorpresa? Por eso, necesito contarte algo que he guardado en secreto todo este tiempo. Jon dudó un momento, intercambiando una mirada con su hermano antes de finalmente respirar hondo y decir: ¿Conoces esas historias sobre los wargos? Bueno, en parte son ciertas. Jon permaneció en esa habitación un buen rato, incluso después de la cena, y solo cuando llegó la propia Lady Stark, los tres hombres Stark dejaron el sol para comer. Unos días después, Lord Stark y Jon partieron hacia las Islas del Oso con la mente llena de pensamientos que iban mucho más allá de castigar a un lord. A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el cielo, el cálido resplandor se intensificó, proyectando un tono dorado sobre las copas de los árboles y los rostros del grupo de Lord Stark mientras se mezclaban con el de Lord Glover, quien se había unido a ellos a mitad de camino del bosque de lobos para guiar a su señor. La interacción entre los dos grupos fue un grato respiro del largo viaje a través del bosque de lobos, y el canto de los pájaros se mezcló con la animada charla y las risas del grupo mientras se afanaban en los preparativos de la cena. Eddard y Lord Glover conversaban enfrascados cuando un movimiento atrajo la atención de Eddard. Levantó la vista, entrecerrando los ojos mientras observaba el bosque antes de volverse hacia Lord Glover con un sutil tono burlón. Parece que por fin han vuelto. Vaya. Glover, que estaba tomando un trago de cerveza fuerte del norte, miró en la dirección que Eddard le indicaba. Frunció el ceño, irritado, mientras la partida de caza salía del bosque. ¿Otra vez no? Murmuró. Tiene que haber algún truco. Pero Jon Nieve, quien lideraba el grupo, respondió rápidamente con una sonrisa de suficiencia. Ningún truco, mi señor. Solo pura habilidad. La partida de caza estaba formada por 2 hábiles cazadores de bosque profundo y 2 de Invernalia, acompañados por los 2 jóvenes. Uno era Jon Nieve y el otro, Laurence Nieve, el bastardo de Bosque Horno, bajo la tutela de Galbart Glover. Los adultos llevaban en sus manos las presas que habían cazado. Un ciervo, un jabalí y un alce raro. Era asombroso, mi señor, le dijo Laurence con voz efusiva a Lord Glover, lleno de asombro. Cazó un animal tras otro y fue capaz de encontrar rastros que ninguno de nuestros cazadores pudo ver. El joven pupilo siguió y siguió, alabando a Jon hasta que Lord Glover lo interrumpió con un gesto de la mano y puso los ojos en blanco. Bien, bien. Ya no tienes que alabarle más. Lo entiendo, es un muy buen cazador. Las bromas entre el señor y su pupilo provocaron risas en el grupo. A pesar de ser un bastardo, Laurence era muy cercano a Lord Glover, y su relación era motivo de diversión para quienes los rodeaban. Laurence se frotó la cabeza tímidamente con una sonrisa antes de dirigirse al cocinero, que estaba desollando la presa. Al marcharse Laurence, Jon se acercó a los 2 señores con una gran sonrisa. Glover intentó evitar mirar al bastardo de su señor, pero Jon no iba a dejarlo escapar. Con tono autoritario, dijo: Creo que tiene un regalo para mí, mi señor. Glover intentó fingir ignorancia, mirando a su alrededor como buscando una excusa, antes de finalmente recurrir a Lord Stark en busca de ayuda. Sin embargo, el señor de Invernalia levantó las manos en señal de rendición y dijo: No me mires, Galbart. Te advertí que no apostaras contra él. Es tu culpa por no escucharme. La presunción era evidente en la expresión típicamente severa de Lord Stark, y el grupo no pudo evitar reírse ante la escena que tenían ante ellos. Lord Glover dudó un momento, observando los rostros de su señor y del bastardo de este, antes de refunfuñar. Bien. Bien. Toma, muchacho, no quiero que digan que soy un mal perdedor. De mala gana, le entregó un hermoso y elegante arco de arciano a Jon, quien lo recibió con reverencia y entusiasmo. No lo pierdas, muchacho, le advirtió. No se preocupe, mi señor, dijo Jon, haciendo una reverencia alegre. Me encargaré de ello. Jon se despidió de inmediato y se hizo a un lado para probar su nuevo arco. El arco largo era una auténtica obra maestra, fabricado con arciano, y tenía la capacidad de disparar flechas con tanta rapidez y precisión que uno podía ser alcanzado incluso antes de que pudiera ver al arquero. Junto con el arco corto que le había regalado su maestro, Jon ahora podía cubrir un alcance aún mayor. Mientras observaban a Jon exhibir sus habilidades ante los guardias y cazadores, Eddard se volvió hacia Lord Glover y le preguntó: No estás muy molesto por esto, ¿verdad?
Si es así, quizás pueda intentar persuadir a Jon. Lord Glover negó con la cabeza y dio un trago a su cerveza. No, olvídalo. Le sacará más provecho que un viejo cansado como yo. Además, me lo dio un asaltante salvaje, así que no es que lo haya pagado yo ni nada. Esto me enseñará a no subestimar a los niños en el futuro, añadió, riendo con autodesprecio. La historia era más o menos así. Lord Glover había oído historias sobre la destreza de Jon como cazador, así que le pidió a Lord Stark que las confirmara. Lord Stark no solo confirmó la destreza de Jon, sino que también lo proclamó el mejor cazador de Invernalia. Lord Glover, por supuesto, se mostró escéptico y expresó sus dudas, y Jon, que estaba cerca, vio inmediatamente una oportunidad. Jon se había enamorado del arco de Lord Glover, así que propuso una apuesta. Quien cazara más y mejores presas durante los días siguientes antes de abandonar el bosque ganaría y, por supuesto, el premio sería el arco. Lord Glover se burló y dijo algo así como: llevo cazando en este bosque desde antes de aprender a gatear, muchacho. No hay forma de que pierda contra un mocoso como tú. Se turnaban para cazar cada noche, y Lord Glover y su grupo se quedaban cada vez más atónitos al ver que Jon traía constantemente presas ridículamente grandes y raras. Era como si ya no considerara a los conejos y ciervos que cazaban como presas adecuadas. No te preocupes, Galbart. Probablemente no serás el último al que le estafe, lo consoló Lord Stark. Al darse cuenta de que su destino eran las Islas del Oso, donde residía la orgullosa Lady Mormont, Lord Glover se echó a reír. Abandonaron el bosque de lobos al día siguiente y llegaron al castillo de Deepwood Motte. Era un castillo de madera con foso y patio, así que, aunque no era especialmente resistente, era útil para la gente del lugar. El largo salón del castillo se alzaba sobre una colina de cima aplanada, acompañado de una torre de vigilancia de 15 metros de altura. Bajo la colina, había un patio interior con establos, potreros, una herrería, un pozo y un redil. La defensa del castillo era escasa, compuesta por una zanja, un dique de tierra y una empalizada de troncos. Las murallas exteriores de bosque profundo, cubiertas de musgo, estaban protegidas por dos torres cuadradas y agarbes. Pasaron solo una noche en Deepwood Motte antes de partir hacia el mar, que estaba a solo 5 leguas de distancia. Los esperaba un barco enviado por los Mormont para escoltar a Lord Stark y su grupo hasta las Islas del Oso. Lady Mormont en persona viajó en el barco, pero trajo consigo la noticia de que Ser Jorah había huido con su esposa sureña en plena noche. Contrató a un cocinero elegante de Antigua, a un arpista de Lannisport, e incluso compró un barco elegante para que él y su bella esposa pudieran asistir a torneos y festivales, explicó Maege, con el rostro contraído por el disgusto. No escatimó esfuerzos para complacer a su esposa, incluso si eso significaba endeudar a la casa hasta la ruina, pero supongo que ni siquiera eso fue suficiente, así que finalmente recurrió a vender cazadores furtivos como esclavos a esos tiros y terminó con autodesprecio mientras negaba con la cabeza. Se encontraban en el solar del señor del castillo de Mormont, que en realidad era solo una mansión de madera, rodeada por una empalizada terrícola. Era una isla remota, fría y ventosa, con bosques y colinas, pero a pesar del duro entorno, la belleza de los árboles centenarios, los arbustos espinosos en flor y los arroyos que se extendían al otro lado de la ventana era innegable. Había 4 personas en la sala. Maege Mormont, señora interina de la Isla del Oso, por el momento, su hija mayor, Dacey Mormont, Lord Stark y Jon, de pie detrás de él. Mientras los adultos discutían, Jon y Dacey observaban en silencio, y este último, de vez en cuando, lanzaba miradas de reojo a Jon. ¿Qué hacían esos tiros y aquí? Eddard frunció el ceño, confundido. Provenían de los peldaños de piedra y viajaban a Poniente como comerciantes, explicó Maege con voz cansada, su rostro mostrando signos de noches de insomnio. Aparentemente, estos sinvergüenzas eran clientes habituales de los Hijos del Hierro, comprando cualquier esclavo sobrante que tuvieran a mano a bajo precio y vendiéndolos para obtener ganancias en esos. Tras una guerra reciente, los Hijos del Hierro no tenían nada que vender, así que vinieron aquí a reabastecerse cuando Jorah se enteró y ideó un plan descabellado para venderles a escondidas por la noche a los prisioneros cazadores furtivos que debían ir a la muralla. Si no hubiera sido por Dacey, señaló con la cabeza a su hija, que estaba detrás de ella y se encogió de hombros con orgullo, que lo atrapó, ni siquiera nos habríamos enterado. No es tu culpa, Maege, la consoló Eddard. Cumpliste con tu deber al informarme de inmediato de su crimen. No podías haber hecho nada más. No, lo que pasó lo hizo un Mormont, y fue imperdonable, dijo Maege, sacudiendo la cabeza con decisión. Les daría el tesoro si hubiera algo ahí.
Ese cobarde no solo nos dejó con una deuda enorme con el Banco de Hierro, sino que también se llevó lo poco que teníamos del tesoro cuando huyó con esa moza. Bajó la cabeza, e incluso Dacey apretó los dientes con rabia y vergüenza. Pero aceptaría cualquier impuesto que nos impusieran, mi señor, por muy duro que fuera, y me pasaría la vida pagándoselo si eso fuera necesario para recuperar nuestro honor. Maege, sabes que no puedo hacer eso. Sería extremadamente cruel para la gente de aquí que no ha cometido ningún delito. Eddard negó con la cabeza con un suspiro antes de levantarse y caminar hacia la ventana. Miró hacia afuera un momento antes de volver a la habitación con expresión seria. Seré franco contigo, Maege. Vine a la isla del oso esta vez con la esperanza de contar con tu ayuda en uno de mis proyectos. Lo que sea, mi señor. Mientras lo desee, haré todo lo posible por cumplirlo, dijo Maege, con los ojos brillantes como si se agarrara a una rama mientras se ahogaba. Necesito que construyas un puerto aquí. Un puerto, mi señor, dijo Maege, confundida, pero ya tenemos uno. No uno pequeño, sino uno que pueda albergar cómodamente un número suficiente de buques comerciales y defenderse cuando sea necesario. No creo que eso sea factible aquí, mi señor. No tenemos nada que valga la pena exportar, salvo pescado y árboles, y no tenemos constructores navales ni de ningún tipo, y por supuesto, los hijos del hierro jamás permitirían que un puerto sobreviviera aquí. Maege dejó de enumerar las razones abruptamente y dijo. Pero ya sabías todo eso, entonces, ¿por qué no tienes que preocuparte por las cosas para exportar, ya que las tenemos? Dijo Eddard con calma. En cuanto a los constructores, le pedí a Wiman que enviara a algunos de sus mejores constructores. Deberían llegar en unas semanas y serán ellos quienes dirijan las obras del puerto. En cuanto a tu segunda y tercera razón, asintió con la cabeza hacia su hijo, quien se acercó de inmediato como si lo estuviera esperando. Mi señora, soy Jon Nieve. Jon hizo una reverencia y dijo con una sonrisa, y tengo una habilidad especial. ¿Habilidad especial? Preguntó Maege inclinando la cabeza, mirando al padre y al hijo, quienes actuaban con misterio. Detrás de ella, Dacey también se animó, interesada en esta habilidad especial. ¿Puedo tomar asiento, mi señora? Dijo Jon, haciendo un gesto y cuando Lady Mormont asintió, se sentó en la silla. Se puso lo más cómodo que pudo antes de respirar profundamente. No te asustes, mi señora. Antes de que las dos mujeres en la habitación pudieran expresar su confusión, el cuerpo de Jon de repente se quedó flácido y cuando miraron sus ojos ambas jadearon ruidosamente, y Lady Mormont incluso se puso de pie abruptamente cuando notaron que sus pupilas habían desaparecido por completo. Recordando las leyendas e historias que había escuchado en su infancia, Maege se giró estupefacta hacia su señor feudal, quien se encontraba allí de pie tranquilamente sin decir nada mientras su hijo realizaba una clara hazaña de magia que era temida en todo Poniente y odiada vehementemente por los maestres. ¿Qué? Los ojos de Jon se normalizaron antes de que Maege pudiera interrogar a Eddard e inmediatamente comenzó a hablar después de respirar profundamente unas cuantas veces. Hay 10 barcos que provienen de las Islas del Oso que actualmente están pescando en el mar cercano y tienes 10 más que están atracados en las aldeas de la isla. Maege interrumpió a Jon con un tono de sorpresa. Eres un wargo. Lo soy, respondió Jon, con una pequeña sonrisa en sus labios mientras observaba su reacción. Increíble. Exclamó Dacey con los ojos muy abiertos y Jon inmediatamente le dedicó una sonrisa. Maege respiró hondo y se recostó tranquilamente en su asiento. Volviéndose hacia Eddard, preguntó. ¿Y te parece bien? Es mi hijo, dijo Eddard con una sonrisa cansada. Aunque hubiera preferido que no estuviera involucrado con la magia, es lo que es. Pensé que estarías un poco más en contra, ya que te criaste en el sur y todo eso, pero, murmuró Maege antes de negar con la cabeza y preguntar. En fin, ¿cómo nos ayudará esto a conseguir barcos, si no tenemos los recursos para construir un astillero ni contratar expertos para eso? Para empezar, sé de un pueblo cercano que ha adquirido recientemente unos barcos que no les sirven, así que seguro que estarán encantados de cambiarlos por barcos de pesca que les sean más útiles. En cuanto a qué hacer después, Jon la miró a los ojos y dijo con una dulce sonrisa. ¿No tienes un vecino con muchos barcos? Seguro que no le importará compartir algunos con nosotros de vez en cuando. ¿No lo entiendo? Preguntó Dacey inclinando la cabeza. Mi amiga de ahí arriba es un pájaro muy rápido, dijo Jon mientras señalaba con el dedo hacia arriba. Puede recorrer la distancia que un barco tarda unos 3 días en cubrir, en poco menos de 1 hora. Así que, cuando me meto en ella, puedo ver lo que ella ve, lo que significa que, si quiero, siempre puedo saber la ubicación de cualquier barco que quiera.
¿De verdad?, exclamó Dafei con los ojos muy abiertos y le dijo a su madre. Eso significaría que, tienes razón, eso sería demasiada ventaja, asintió Maeje con asombro. Entonces, ¿qué dices? Preguntó Eddard, acercándose a Maeje. Este puerto no solo ayudará a Bear Island, sino que también brindará trabajo a los habitantes cercanos de Deepwood, quienes estoy seguro estarán encantados de suministrar madera por salarios adecuados. Maeje estaba un poco abrumada, pero aún así dijo con una pequeña sonrisa. Creo, mi señor, que ya sabe mi respuesta. ¿Cuánto falta ahora? Preguntó Jon después de un rato. Ya casi llegamos, respondió Dafei mientras sus hábiles manos maniobraban el pequeño bote sin esfuerzo. Lord Stark y Lady Mormont ultimaban todos los detalles del nuevo puerto. Discutían sobre la propiedad, la ubicación óptima para la fábrica y otros asuntos importantes. Después de que Jon diera su opinión sobre los detalles necesarios para la fábrica, Lady Mormont le pidió a Dafei que lo acompañara de visitar el puerto. Al salir del castillo, Dafei condujo a Jon directamente a un pequeño y destartalado bote pesquero, instándolo a subir. ¿Es tuyo? Preguntó Jon con vacilación, sintiéndose incómodo al subir a un bote por primera vez en su vida. Dafei se rió. No, no es mío, pero no creo que al dueño le importe si lo tomo prestado un rato. Jon no estaba del todo convencido. Y cuando le preguntaron a dónde lo llevaba, solo dijo que quería mostrarle algo especial. Así que allí estaba, sentado en un bote que se tambaleaba precariamente, conducido por un niño de 10 años, quien lo llevaba a un lugar desconocido para mostrarle algo especial. Jon no sabía qué pensar ni sentir, así que simplemente se relajó y disfrutó del impresionante mar y del cielo azul despejado. Aunque era verano, la brisa seguía siendo fresca, provocándole agradables escalofríos de vez en cuando. Después de unos 15 minutos, Dafei empezó a remar lentamente hacia un enorme acantilado. Al acercarse, Jon vio una pequeña playa escondida entre los acantilados, visible solo de cerca. Dafei estacionó el bote con destreza y, con la ayuda de Jon, lo colocó en la arena para evitar que se alejara. Entonces, ¿qué es lo que querías mostrarme? Preguntó Jon mientras miraba alrededor de la pequeña playa de arena que, si bien era muy hermosa, no tenía nada visible que dijera especial sobre ella. En lugar de responder, Dafei caminó hacia la orilla, respiró hondo, se metió los dedos en la boca y silbó con fuerza. Tenía unos pulmones increíbles y Jon tuvo que taparse los oídos de lo fuerte que era, y continuó durante varios segundos antes de detenerse por fin. ¿Y ahora qué? Dijo Jon después de que no pasara nada durante un rato. Dafei contempló el horizonte unos instantes antes de volverse hacia él y responder. ¿Ahora esperamos? Preguntó con curiosidad. Dime, ¿solo puedes transformarte en un animal o en cualquier animal? Aunque Jon se sorprendió por el repentino cambio de tema, decidió seguirle la corriente. Bueno, hay dos tipos, básicamente un cambiapieles y un huargo. Jon habló con ella durante un buen rato y no se dio cuenta del paso del tiempo, por lo que se sorprendió mucho cuando Dafei, que había abierto la boca para hacerle otra pregunta, de repente se levantó y exclamó. Está aquí. Antes de correr felizmente hacia el mar. ¿Quién anda aquí? Preguntó Jon desconcertado, pero aún así se levantó para seguirla. Cuando estaba a unos 30 centímetros del mar y Dafei estaba sumergida hasta la cintura, Jon vio de repente una pequeña protuberancia de agua que se dirigía hacia ellos rápidamente. Alarmado, se agachó y preguntó. ¿Qué es eso? Ese es mi amigo delfín, respondió Dafei sin darse la vuelta. El bulto empezó a rodear a Dafei antes de embestirla y tirarla al agua. Dafei se rió y se levantó, regañando al delfín. Para. No hagas eso. Cory. No estoy aquí para jugar contigo hoy, mientras acariciaba la cabecita que había asomado y chillaba emocionada. Traje a un amigo para que te conozca. Jon, ¿qué haces ahí? Acércate. Saludó a Jon emocionada mientras con la otra mano jugaba con Cory. Jon miró a Dafei con incredulidad mientras se metía en el agua. ¿Tienes un delfín como amigo? Preguntó. El rostro de Dafei se iluminó al responder. Sí. La encontré herida en la orilla hace unos años, cuando era solo un bebé. La ayudé y se hizo amiga mía. Se llama Cory. ¿Crees que puedo transformarme en ella? Sus ojos brillaban de esperanza. No estoy seguro, tendría que comprobarlo. Jon se tambaleó hacia atrás de repente, asustado, cuando el delfín finalmente emergió para que pudiera ver a Cory en todo su esplendor. Eso no es un delfín. Exclamó. Es una cría de orca. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó Dafei inclinando la cabeza, todavía de pie en su lugar, jugando con Cory. Jon negó con la cabeza, incrédulo.
¿No sabes la diferencia entre una orca y un delfín? ¿Nunca has leído un libro? De verdad. Es increíble. Dijo Daisy emocionada, ignorando el comentario de Jon sobre los viejos tomos polvorientos que detestaba con todas sus fuerzas. ¿Lo oíste, Cory? Eres muy fuerte. Cory, la orca, chilló y golpeó suavemente su cabeza contra la de Daisy como si sintiera la felicidad de su amiga. Jon había visto un documental en su vida anterior que explicaba que las orcas eran criaturas marinas muy inteligentes y que no consideraban a los humanos parte de su dieta, por lo que no eran tan peligrosas para ellos, pero verlo con sus propios ojos fue muy diferente. La orca medía alrededor de 15 pies o aproximadamente 4,5 metros de largo, lo que significaba que todavía estaba en su fase infantil, ya que sabía que crecen hasta medir alrededor de 32 pies. Entonces dime, preguntó Daisy nuevamente, ¿puedo transformarme en ella? Jon abrió y cerró la boca varias veces intentando expresar sus sentimientos, pero al final solo negó con la cabeza y decidió dejarse llevar. Cerró los ojos y envió una intención dispersa de su mente, como solía hacer, y casi de inmediato pudo sentir las dos únicas mentes cercanas. Era fácil ver que la mente más simple pertenecía a la orca bebé y la mente compleja y ondulada pertenecía de Daisy. ¡Ay! Exclamó Jon e inmediatamente abrió los ojos con sorpresa al notar que ya existía un vínculo preliminar entre ambos, y aunque en ese momento era muy frágil, sería fácil fortalecerlo. ¿Qué pasó? Dime. ¿Puedo transformarme en ella? Puedo decir con seguridad que definitivamente puedes, asintió Jon. Sí. ¿Lo oyes, Cory? ¡Qué increíble! Daisy empezó a saltar de felicidad y a jugar con ella. Más tarde ese mismo día, tras una extensa conversación entre Lord Stark, su bastardo y Lady Mormont, se anunció que Jon permanecería como pupilo en la Isla del Oso durante unos 2 años. Lord Stark se marchó tras una semana de estancia y las obras del puerto comenzaron una semana después, con gran escepticismo por parte de los lugareños. Unos años más tarde era la hora del lobo, se decía que era la parte más oscura de la noche, un momento en el que ni siquiera se podían ver los dedos. La luna, creciente y menguante, proyectaba un resplandor misterioso sobre el océano, iluminando las olas con una luz plateada. Un barco solitario navegaba a la deriva por la inmensidad del mar del ocaso, el mar al oeste de Poniente, sin ninguna preocupación. ¿Y por qué les importaría? La tripulación del barco tenía poco que temer por la noche, pues los únicos obstáculos con los que podrían toparse allí serían las tormentas ocasionales, lo cual no parecía posible considerando el clima tranquilo y el mar abierto que se extendía ante ellos. La oscuridad de la noche hacía imposible ver nada más allá de las tablas de madera del barco, lo que significaba que era casi imposible que ocurriera un ataque nocturno, ya que no había forma de encontrar la ubicación de ningún barco durante la noche y cualquier perseguidor potencial podía ser fácilmente explorado desde lejos durante el día, por lo que ningún barco temía ningún tipo de ataque nocturno. Y como estaban bastante alejados de la costa no había necesidad de prestar especial atención a arrecifes y rocas por lo que el capitán solo dejó a unas 3 personas en vigilancia mientras el resto de la tripulación dormía plácidamente con el suave balanceo del barco. Ahora bien, las diferentes culturas de Poniente seguían distintas reglas para navegar de noche. Por ejemplo, si le preguntaras a cualquier ribereño, te diría que era una estupidez navegar de noche. Como estaban acostumbrados a navegar por ríos, tenían la costumbre de amarrar sus barcos a la costa por la noche para poder descansar en tierra y no preocuparse por dañarlos contra rocas y arrecifes. Al igual que las flotas de Reach y Westerlands, tampoco prefieren viajar de noche y navegan con sus barcos pegados a la costa mientras viajan de puerto en puerto. Y si por alguna razón se alejan demasiado de la costa, arrían las velas y anclan al atardecer con la esperanza de no desviarse demasiado de su ruta al amanecer. La excepción a este caso son los hijos del hierro, tan hábiles en la navegación gracias al conocimiento de las estrellas y las constelaciones transmitido por sus antepasados, que solo necesitan que un puñado de su tripulación permanezca despierto por la noche para asegurarse de que sus barcos naveguen en la dirección correcta, siempre que el viento les sea favorable. Una de las principales razones por las que son conocidos por su velocidad es su capacidad para viajar de noche. Aunque a la mitad de velocidad que durante el día, ya que arrían las velas a mitad de camino para no desplazarse demasiado rápido. El barco mencionado anteriormente superó todos los controles que se asociarían con los hijos del hierro. Navegaban a pesar de ser de noche y, aunque el mar estaba en su punto más tranquilo, había unas 3 personas a bordo vigilando y, por supuesto, no lucían ningún escudo de armas en sus velas, lo que por aquí probablemente significaba hijos del hierro.
De repente, un barco apareció en el horizonte, con un parecido sorprendentemente asombroso con el anterior. La embarcación se deslizó por el agua silenciosamente, enmascarada por la oscuridad. Desapareció de la vista de la única antorcha de bordo de los nacidos del hierro, y se detuvo. Los barcos de los hijos del hierro solo tenían una antorcha encendida como medida de seguridad, ya que el fuego era una amenaza constante para la embarcación. El espacio limitado a bordo también significaba que almacenar demasiada leña era impráctico, y no podían permitirse desperdiciar espacio valioso que podría destinarse a artículos más esenciales y costosos. Por lo tanto, a menos que fuera necesario, se abstenían de encender más de una hoguera a bordo por la noche. El inquietante silencio pronto fue roto por el sonido de botes de remos más pequeños que se bajaban del nuevo barco. Cada bote estaba tripulado por unos 5 hombres y mujeres con armadura ligera que portaban diversas armas. Se bajó un último bote, pero en este solo viajaba un hombre. Jon les indicó a los otros 4 botes que se reunieran a su alrededor y susurró suavemente. Hay 3 vigías, 2 dormidos y 1 apenas despierto. Los eliminaré, pero estén preparados por si algo sale mal. ¿Y tú? Jon se giró de repente y señaló al hombre más alto a su derecha. No quiero que se repita lo de la última vez, así que no grites antes de atacar esta vez o te arrojaré a la horca de la Cei. El hombre se frotó tímidamente la nuca mientras el resto reía disimuladamente. Una de las mujeres resopló y dijo, como si Cory alguna vez fuera a quitarse su gordo trasero. La tensión entre los norteños en esta excursión se disipó ligeramente. Era un grupo mixto de hombres y mujeres, cada uno armado con un arma diferente, pero las dagas que llevaban en la cadera probablemente serían las únicas en acción esa noche. Jon asintió hacia ellos una última vez antes de remar en silencio hacia el barco objetivo. ¿Cómo se las arregla para eliminar al vigía cada vez? Preguntó el hombre tímido al segundo al mando de Jon, Dacey, en voz baja. Si te lo dijera, tendría que matarte, bromeó Dacey con indiferencia, esforzándose por vislumbrar a Jon, que ya había llegado al barco. Jon había tenido mucha suerte en los últimos años. Había llegado a la pubertad precozmente, lo que le había proporcionado una estatura que no faltaba entre los habitantes de Bear Island. Años de ejercicio sistemático y una dieta cuidadosa le habían asegurado unos músculos poderosos, preparados para la velocidad, la agilidad y una fuerza sorprendente. Sus genes también le favorecían. Heredó la belleza de su padre, un príncipe, y la belleza salvaje de su madre, lo que realzaba su encanto natural y su confianza. Como resultado, Jon irradiaba un aura de carisma difícil de ignorar. Llamaba la atención sin esfuerzo, ya fuera en el barco o en una reunión social. Su confianza y sus dotes naturales de liderazgo eran evidentes para todos los que lo rodeaban, lo que le valió el respeto y la admiración de sus compañeros. Los últimos años habían sido realmente beneficiosos para Jon, y había aprovechado al máximo sus bendiciones para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Jon bajó los remos con calma y, tomando su arco de arciano, se puso de pie en posición de equilibrio. Disparó una flecha y levantó el arco a 70, como si apuntara a ciegas desde lejos. La base del bote en el que se encontraba era mucho más baja que el barco, lo que le impedía ver a nadie, y mucho menos dispararles. Por suerte, la oscuridad de la noche ocultó las acciones de Jon a los que estaban en los botes, quienes de otro modo habrían tenido muchas preguntas. Respirando hondo, Jon ajustó el ángulo del arco con su carcaj a pocos centímetros de distancia. En ese momento, su mente no estaba completamente concentrada en su cuerpo. Aproximadamente una cuarta parte estaba en Frost, quien volaba en círculos en el cielo nocturno. Usando la perspectiva de Frost, Jon pudo ver desde 2 perspectivas diferentes simultáneamente. Fue una sensación increíble, como si estuviera jugando un videojuego en primera y tercera persona simultáneamente, y su mente procesó la información a la perfección. La perspectiva en tercera persona, vista a través de los ojos de Frost, proporcionó un increíble zoom y profundidad, lo que permitió a Jon ver los detalles con facilidad. Nunca había dejado de practicar con el arco y le había llevado meses y meses de práctica con Frost lograr el tiro que estaba a punto de realizar. Un tiro imposible para cualquier otra persona que no fuera él. Las 3 personas que observaban no estaban todas del mismo lado. 2 figuras estaban encaramadas a la derecha. Una apenas despierta intentaba contar las estrellas para pasar el rato, mientras la otra roncaba ruidosamente. A la izquierda, una figura borracha llevaba mucho tiempo dormida. La escena encubierta era inquietante y silenciosa, salvo por el suave sonido de las olas rompiendo contra el casco del barco y el crujido ocasional de las tablas de madera.
El único marinero despierto sentía la sal marina en el rostro, y la brisa fresca que soplaba por la cubierta le dejaba la piel helada. ¡Ah! ¡Mierda! Se me olvidó la cuenta otra vez, gruñó para sí mismo, y estaba a punto de empezar desde el principio cuando notó un pequeño punto delante de la luna que se hacía cada vez más grande. De repente, abrió los ojos de par en par, pero ya era demasiado tarde. Una flecha le atravesó el ojo, matándolo al instante. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo, despertando a su amigo, que corrió la misma suerte. Él también murió de una flecha que le atravesó el ojo. El último vigía ni siquiera recibió la cortesía, pues murió mientras dormía. El ahogado pronto tendría en sus manos a un marinero muy confundido. Los movimientos de Jon fueron rápidos y precisos al entrar en acción. Sin perder un segundo, agarró una cuerda con un gancho y la blandió varias veces antes de lanzarla. Normalmente, el gancho habría hecho un ruido fuerte, pero esta vez no, ya que Jon lo lanzó justo por encima de él, y Frost voló por los aires, agarrando el gancho sin esfuerzo y clavándolo en el barco antes de lanzarlo. Todo el proceso tardó menos de un segundo, y lo hicieron con la facilidad de un profesional. Con el gancho asegurado, Jon no perdió tiempo en iniciar su ascenso. A pesar de llevar un arco, un carcaj, una espada y 4 cuerdas atadas al pecho, Jon trepó con agilidad y silencio, llegando al barco en cuestión de segundos. Al llegar a la nave objetivo, Jon comenzó rápidamente a atar las demás cuerdas que llevaba, asegurando sus ganchos con la misma destreza que antes. Una vez terminado, se dirigió a la única fuente de luz de la nave y retiró con cuidado la antorcha de su soporte. La agitó en el aire siguiendo un patrón específico durante unos segundos antes de volver a colocarla. De vuelta en los botes de remos, Dacey inmediatamente captó la señal de Jon. «Vámonos», dijo, tomando el control de su bote y guiando a los demás hacia el costado del barco donde estaban las cuerdas. Mientras los botes se alineaban con una cuerda justo encima, los norteños comenzaron a subir con destreza y precisión. 2 personas se quedaron atrás para vigilar los botes mientras el resto subía al barco. Cuando subió la última persona, Jon emergió de su lugar de descanso, erguido y tomando las riendas. «Tenemos suerte», dijo tras cerrar los ojos brevemente. «Hay unas 25 personas a bordo, sin contar a los 3 que acaban de morir, y todos están dormidos». Dirigiéndose directamente a Dacey, continuó. «Quiero que tomes a 10 guerreros y te dirijas al área común en la cubierta inferior. Encontrarás a 15 personas durmiendo en hamacas. Sáquenlas», asintió Dacey e inmediatamente se dirigió a la puerta, listo para cumplir las órdenes de Jon. «El resto irá a las habitaciones de la cubierta superior», instruyó Jon al resto del equipo. «Las puertas ya están abiertas desde dentro, así que no deberían tener problemas». Con un gesto de comprensión, los miembros del equipo entraron sin hacer ninguna pregunta, dejando a Jon atrás para vigilar. Jon no estuvo solo mucho tiempo. Al mirar hacia abajo, encontró a su nuevo amigo, que había llegado desde la cubierta. Rápidamente trepó por sus piernas y se escabulló por su cintura hasta el hombro de Jon. Le dio una palmadita suave con una sonrisa y dijo: «Bien hecho, Gunn. Cada vez se te da mejor abrir puertas», dijo Jon mientras caminaba hacia la cubierta del barco, y respondió con un chillido de emoción. Gunn era un pequeño ratón con el que se había hecho amigo recientemente en una de sus excursiones, para que lo ayudara en sus esfuerzos, y era un ratón realmente enérgico e inteligente, capaz de hacer muchas cosas que un ratón normal no podría. El pequeño ratón de repente comenzó a piar y chillar con sus bigotes temblando furiosamente. «¿Qué? ¿Frost fue brusco contigo otra vez?», preguntó Jon, frunciendo el ceño mientras escuchaba a Gunn quejarse con él sobre cómo cuando Frost lo trajo a este barco para explorar, no fue amable con él en absoluto e incluso lo apretó fuerte y cómo casi muere cuando ella lo arrojó a bordo. Jon miró hacia el oscuro cielo nocturno donde Frost volaba lentamente en círculos, y aunque era imposible para un ojo humano ver el cielo, pudo ver cómo Frost apartaba la mirada con altivez ante su mirada de reproche. Frost siempre se indignaba cuando la obligaba a hacer algo tan mundano como ser chofer de su ratón, Gunn, un animal que ni siquiera se le ocurriría comerse. Sabiendo que era un juego perdido, Jon se volvió hacia Gunn y le dijo con voz tranquilizadora: «Lo siento, Gunn. Intentaré razonar con ella para que sea más amable contigo la próxima vez y, como disculpa, te invitaré a un festín de queso cuando regresemos, ¿de acuerdo?». Gunn inmediatamente comenzó a chillar de alegría ante la sugerencia. Unos 15 minutos después, mientras Jon alimentaba a su ratón, vio a su equipo de norteños salir por la puerta, lo que significaba que la lucha o más bien la matanza había terminado. Algunos de ellos tenían sangre mientras que otros parecían limpios.
Parece que fue fácil, ¿eh? Preguntó Jon, y Dafei asintió con una sonrisa orgullosa antes de girarse y silbar con fuerza. La nave que los trajo aquí recibió la señal y comenzó a acercarse para que el resto de la tripulación se uniera a ellos. Pues bien. A ver si esos cabrones saquearon algo antes de que lo saqueáramos, dijo Jon con una sonrisa burlona antes de entrar. Unas horas después, Jon se refugiaba en los aposentos del capitán, estudiando un diario en busca de pistas sobre a qué casa de los hijos del hierro pertenecía el barco que acababan de saquear. Casi todos sus supuestos nobles contaban con una o dos flotas propias, ya fueran pequeñas o grandes. Este era un ritual familiar para él, pues tenía la costumbre de leer el diario de a bordo del capitán después de cada incursión exitosa. Aunque la mayoría de los hijos del hierro eran analfabetos, debía haber al menos una persona en la tripulación que supiera leer y escribir, ya fuera el capitán o el primer oficial, ya que era él quien debía llevar la cuenta de los días que llevaban navegando, cuándo fue la última vez que se abastecieron de comida, cuántos días faltaban para llegar al siguiente puerto y cosas así. Necesitaba llevar la cuenta de cada día al pasar si no quería acabar en medio de la nada sin comida ni agua. Mientras leía el diario, un dato interesante le llamó la atención. Al parecer, la tripulación de los hijos del hierro originalmente constaba de 3 barcos, pero recientemente habían asaltado algunas naves del dominio. Sin embargo, sus objetivos habían contraatacado con más ferocidad de la esperada, lo que resultó en la pérdida de casi la mitad de su tripulación y el hundimiento de 2 de sus barcos. De repente, la puerta crujió cuando Dafei entró en la habitación con una mirada seria en su rostro y dijo: «Encontramos gente allí abajo». «¿Y?», preguntó Jon con calma. «Ya sabes qué hacer. Simplemente busca a alguien que los cuide hasta que lleguemos al próximo puerto y luego les dejaremos suficiente oro para que puedan viajar a casa, donde sea que esté». Aunque era repugnante, Jon ya se había acostumbrado, pues sus objetivos, los hijos del hierro, tenían la costumbre de traer mujeres como las llamadas esposas de Sal y hombres como esclavos al regresar a casa. Y como la orca Cory de Dafei, su exploradora, solo recoge barcos que regresan a las Islas del Hierro, casi siempre tienen el disgusto de presenciar de cerca la crueldad de los hijos del hierro. «Como este es un poco especial», dijo Dafei encogiéndose de hombros, «pensé que querrías saberlo». «¿Qué pasa?», dijo Jon, finalmente levantando la vista del diario hacia Dafei con curiosidad. «¿Son un noble o algo así?». «Sí, es una chica joven», asintió Dafei, «del alcance». «¿Cuál noble?». «Aparentemente es una Tyrell». «¿Qué?». «Un Tyrell», exclamó Jon, con el corazón acelerado. Intentó recordar si había alguna mención de una chica Tyrell secuestrada en la línea de tiempo original, pero su mente se quedó en blanco y la única chica Tyrell que conocía en la línea de tiempo original era la más famosa y esperaba con todas sus fuerzas que no fuera ella porque si lo era, significaría que se había desviado del cañón mucho más de lo que esperaba. Dafei condujo a Jon por las escaleras de caracol hacia las húmedas profundidades donde los hijos del hierro encerraban a sus cautivos. La humedad opresiva y el hedor pútrido del aire eran suficientes para quitarle el apetito a cualquiera. Si había algo que siempre se podía encontrar a bordo de un barco de los hijos del hierro, era una prisión para sus esclavos. Durante los últimos años, Jon había reunido con esmero una tripulación especial desde cero, seleccionando cuidadosamente guerreros hábiles y de confianza de Invernalia, la isla del oso y algunas posesiones vecinas. Todos ellos recibieron un riguroso entrenamiento en un lugar secreto cercano para destacar en ataques sorpresa y combate naval. Y, a medida que adquirían experiencia, se han convertido en expertos en la caza de naves de los hijos del hierro para reforzar la flota de la isla del oso. Apenas pasaba un mes sin que persiguieran y capturaran con éxito 1 o 2 barcos, y, por supuesto, gran parte del mérito recaía en su explorador Cory, la orca de Dafei. Así que, si bien los años habían sido muy útiles para reforzar la inexistente flota de la isla del oso, cazar a los hijos del hierro también tuvo un efecto secundario muy repulsivo. Toda la tripulación presenció de primera mano todo tipo de atrocidades cometidas por los hijos del hierro contra sus prisioneros esclavos y las llamadas esposas de Sal. Y después de las primeras veces, Jon había aprendido a reprimir su asco, aunque evitaba la prisión siempre que podía. Ver esas atrocidades fue también una de las razones por las que la tripulación de Jon nunca dudó en masacrar por completo a cualquier miembro de la tripulación de los hijos del hierro que se cruzara en su camino. «Está justo aquí abajo», dijo Dafei mientras bajaba la cabeza debido al bajo techo y entraba en la lúgubre prisión, con Jon siguiéndola de cerca. Al descender, Jon vio a uno de sus hombres, Harold, haciendo guardia frente a una prisión de madera sucia y húmeda, dividida en 3 celdas.
En ese momento, solo una de las celdas albergaba a dos chicas. Una mayor, vestida de criada, que lo observaba con vigilancia y miedo en los ojos, y una menor que se aferró a la mayor con miedo al entrar. La vista del lugar y el conocimiento de que probablemente albergaba a numerosas prisioneras era demasiado desalentador para Jon, pero había aceptado hacía mucho tiempo que estaba en un lugar donde cosas como estas sucedían en todo el mundo cada hora. Jon se sintió aliviado al darse cuenta de que su suposición inicial era incorrecta. La niña más joven no podía ser Margaery y ya que parecía tener una edad más cercana a la de Sansa. Dacey lo vio allí, observando a los cautivos, y ofreció una explicación. La chica mayor sirve como criada en su casa. Parece que protegió a la Tyrell y convenció a la escoria de los hijos del hierro de que podrían conseguir un rescate mayor del dominio si permanecía intacta, concluyó Dacey con el rostro contraído por el disgusto. Jon asintió antes de volverse repentinamente hacia el hombre corpulento que estaba de pie junto a la puerta con una mirada triste y preguntar en tono burlón. ¿Por qué no abriste la puerta, Harry? ¿Le tienes miedo a una niña? Intentaba calmar un poco los ánimos. Claro que no, replicó Harry de inmediato. Era Harold, un antiguo pescador de la isla del oso, y también a quien Jon le había advertido la noche anterior que no gritara antes de atacar. Era una especie de alivio cómico para el grupo que Jon había creado. Aunque era uno de sus guerreros más feroces, también era un poco tonto, así que siempre se burlaban de él. Creo, Jon, que todavía le preocupa esa historia que compartiste junto al fuego hace unas noches, susurró Dacey en voz alta, sonriendo. Ya sabes, la de la casa de blanco y negro y cómo envían a jóvenes como asesinos. Probablemente piensa que la niña es una especie de asesina. No. No quise decir, Harold se trabó, nervioso por las bromas. Con Jon y Dacey riéndose disimuladamente, se excusó apresuradamente. Voy a ver algunas cosas, y volvió a subir las escaleras. Jon oyó un pequeño bufido de diversión proveniente de la prisión, y cuando miró, vio un par de ojos observándolo desde el abrazo protector de la criada. Bueno, dijo Jon, señalando con la mano la prisión. Era una señal para que Dacey abriera la puerta, pero ella permaneció inmóvil, lo que provocó que Jon la mirara con curiosidad. ¿Qué? No me mires así. Dacey se encogió de hombros. No tengo la llave. ¿Crees que registré a cada persona que maté? En fin, consideremos nuestras opciones. Jon restó importancia a la incomodidad, apoyando la barbilla en la mano mientras reflexionaba. Si no me equivoco, las llaves probablemente deberían estar con la persona asesinada más cerca de aquí, y los cuerpos aún no deberían haberse deshecho. Dacey puso los ojos en blanco y se dirigió a la puerta. Sacando su maza de la cintura, rompió la cerradura de un solo golpe, provocando que la criada se quedara boquiabierta de sorpresa. ¿O puedes hacer eso?, terminó Jon con una leve sonrisa mientras Dacey le sonreía con suficiencia. Negando con la cabeza, se dirigió a la criada. Vamos. Vayamos a un lugar más limpio y luminoso que este, y te compraremos algo de comer. Todo empezó con ese maldito Starcorsé. Dara aún recordaba ese día vívidamente, con la claridad de las aguas del Mander. La pequeña Lady Margaery había ido al mercado del bullicioso puerto en una excursión normal. Estaba mirando las mercancías que los mercaderes llevaban a Alto Jardín cuando oyó a un comerciante de Lannisport hablar con entusiasmo de un invento maravilloso conocido como el caballo estelar. Como la niña que era, Margaery se acercó al comerciante y lo bombardeó a preguntas. Al enterarse de que era un caballo de madera apto para jinetes de todas las edades, incluso niñas como ella, se llenó de alegría, pues había tenido dificultades para montar a caballo y sentía mucha envidia de su hermano Loras, quien tenía un don natural para ello. Inmediatamente, ella expresó su deseo de comprar uno, pero su entusiasmo se desvaneció cuando el comerciante le explicó que solo había un número limitado de Starcors disponibles en Lannisport, su ciudad natal, y que eran una especialidad fabricada principalmente en el norte, por lo que era difícil conseguirlos, ya que las pocas personas que los tenían no estaban muy interesadas en venderlos. Pero Lady Margaery, al parecer esta vez fue inflexible, así que en el momento en que regresó a Highgarden inmediatamente le lanzó una rabieta poco común a su padre y Lord Mace, bendito sea, fue en palabras educadas, un pusilánime e inmediatamente aceptó la petición de su hija sin pensarlo mucho. Así que se dispuso el envío inmediato de 2 barcos a Lannisport para comprar el caballo estrellado que deseaba su hija. La pequeña Aya, amiga de Margaery y aspirante a dama de compañía, quien ansiaba viajar, la acompañó. Tara, la doncella de Lady Alerrie, también se unió a ellas.
Y en cuanto a la razón por la que ni siquiera pensaron en navegar directamente al norte para comprar estos Starcourses, donde fueron fabricados, fue obvia. Ironborn. Cualquier barco que quisiera navegar desde Reach, Dorne o Lannisport hacia el norte tenía que pasar por la cadena de islas donde cada familia noble tenía flotas de barcos que usaban liberalmente para piratear, aunque en ese momento no lo hacían demasiado abiertamente debido a la reciente guerra. Y el viaje por carretera desde Reach hasta el norte sería largo y arduo, y lo más importante, increíblemente caro. También era una de las razones por las que no había comercio entre estos reinos. Así que solo tenían una opción desde el principio. Y durante unos días, todo estuvo bien, el clima era bueno, los vientos estaban a su favor y se dirigían a buen ritmo hacia Lannisport, pero fue entonces cuando irónicamente se encontraron con 3 barcos de los Hijos del Hierro, justo lo que estaban evitando. Un día, justo antes del atardecer, los Hijos del Hierro los atacaron de repente. Eran conocidos en todo el mundo por su velocidad, así que el capitán del barco sabía que escapar era inútil. Apostando a la batalla, esperaba desafiar las probabilidades, pero, por desgracia, perdieron la apuesta. Todos los guerreros presentes en sus barcos lucharon valientemente hasta el último aliento, y los Hijos del Hierro, que no esperaban tal resistencia, sufrieron enormes pérdidas tanto en personas como en barcos. Probablemente también fue la razón por la que masacraron a todos sin tomar esclavos en su ira. Tara y la pequeña Aya fueron las únicas sobrevivientes, tras ocultarse durante el ataque. Sin embargo, la suerte no les acompañó del todo y fueron descubiertas poco después de terminar la batalla. Por fortuna, o por desgracia, para Tara, el capitán la encontró lo suficientemente bonita como para considerar tomarla como esposa de Sal, y la pequeña Aya se salvó gracias a que Tara le insistió en que le ofreciera su premio como rescate, ya que lo había engañado haciéndole creer que era la hija de Lord Mace. Así, Tara se encontró prisionera, soportando las consecuencias de su terrible experiencia a manos del capitán. Buscó consuelo en consolar a la pequeña Aya, sucumbiendo a la desesperación que amenazaba con consumirla. Entonces, 2 días después, en plena noche, el sonido de la batalla llegó a sus oídos. En aquel momento, había sentido esperanza y miedo a partes iguales. La esperanza de que, de alguna manera, su hogar se hubiera enterado del peligro y hubiera enviado un grupo de rescate, y el temor de que el grupo atacante fuera simplemente otra banda de piratas, potencialmente aún más brutal. Cuando el imponente norteño entró en la celda, Tara se preparó para lo peor. Sin embargo, para su sorpresa, la gigantesca figura simplemente observó el entorno antes de preguntarle su identidad. Al enterarse de que provenía del dominio y que estaba acompañada por una niña de la casa Tyrell, inmediatamente envió la información a los superiores. Un minuto después, entró el hombre, o mejor dicho, el adolescente, junto con la mujer llamada Rafei, y casi de inmediato los liberó de su prisión. Y ahora ella estaba en la habitación del capitán de pie junto a la pequeña Aya que estaba haciendo todo lo posible para parecer una noble frente al adolescente que parecía ser el líder por aquí y junto a él estaba la mujer Dafei de antes, una hermosa pero salvaje mujer que estaba demasiado cómoda con una maza para el gusto de Tara. «Dime, ¿cómo te llamas?», preguntó Jon, de pie, tranquilo tras el escritorio. Le colocaron delante un plato con manzanas y otras provisiones habituales en los barcos, y ya había animado a las chicas a probarlas. Con una respetuosa reverencia, la doncella respondió rápidamente. «Soy una doncella en Alto Jardín, milord. Sirvo a la mismísima Lady Allerie, quien, si no la conoce, es la esposa de Lord Paramount». «Sé quién es», intervino Jon, esbozando una sonrisa, antes de dirigir su atención a la joven de ojos y cabello castaños. Se dirigió a ella con amabilidad. «¿Y tú cómo te llamas?». Lanzando una rápida mirada a la doncella, la muchacha dijo en un suspiro. «Soy una Tyrell y estoy segura de que si me traes de vuelta a Higarder serás recompensada con creces». La diversión bailó en los ojos de Jon al observar el intento de la niña de no parecer intimidada. Luego desvió la mirada hacia la criada, quien estaba segura le había enseñado a la niña a decir exactamente eso. «Corrígeme si me equivoco, pero la única hija de Lord Mace que conozco se llama Margaery Tyrell, y se dice que es la flor más hermosa del dominio. Sin embargo, es incluso mayor que yo. Entonces, no estarás insinuando que eres Margaery, ¿verdad?». «Eso es», la niña se puso nerviosa y miró a la criada con pánico, quien se puso rígida al instante. Al parecer, no contaban con que Jon supiera la edad de Lady Margaery. Jon tenía claro que su intención era que confundiera a la niña con Margaery, lo que la criada probablemente creía que aumentaría sus posibilidades de supervivencia.
Estaba seguro de que esto habría funcionado fácilmente con los hijos del hierro, quienes, según se decía, estaban aún más aislados que el norte del sur. Ah, parece que hay un malentendido, comentó John con tono tranquilizador, mientras intentaba calmar a las chicas que tenía delante. No pretendo averiguar su identidad para pedir un rescate ni nada por el estilo. Les aseguro que haré todo lo posible para que lleguen a casa lo más sanos y salvos posible, sean quienes sean. La criada permaneció escéptica, reflejando la percepción negativa de los norteños en el sur, donde a menudo eran considerados bárbaros, y Dafei no estaba ayudando mucho, con su expresión divertida y comiendo tranquilamente la manzana que seguramente era del barco de la criada antes de que fueran saqueados por los hijos del hierro. ¿Qué te parece esto? Jon respiró hondo y habló con la mayor solemnidad. Te prometo, en nombre de mi padre Eddard Stark, el Lord Supremo del Norte, que no pretendo hacerte daño. Haré todo lo que esté en mi poder para asegurar tu regreso sano y salvo al dominio, seas quien seas. La niña jadeó, abriendo mucho los ojos al comprender. La criada, mientras tanto, entrecerró los ojos y preguntó con cautela. ¿Eres Robb Stark? No, no soy Robb Stark, Jon negó con la cabeza y antes de que Tara pudiera hacer alguna pregunta más, dijo con una sonrisa carismática. Soy su medio hermano más guapo, Jon Snow. La comprensión se reflejó en los ojos de la criada, mientras la niña soltaba. Eres la bastarda de Lord Stark. Antes de que pudiera continuar, la criada rápidamente le tapó la boca a la niña, ofreciéndole una profunda reverencia a Jon en señal de disculpa. Le ruego que me perdone, milord. No es más que una jovencita que no sabe nada. Por favor, perdónela. No os preocupéis, les aseguró Jon, haciéndoles un gesto para que se levantaran de sus posturas de reverencia. Como os prometí, no os haré daño y ella no ha dicho nada malo. Soy un cabrón y no me ofende ni nada por el estilo. Aún insegura, la criada observó con cautela a Jon y se tranquilizó al ver que no mostraba ningún signo de enojo, como los bastardos solían tener en la mirada cuando se mencionaba su parentesco. En ese momento, seguía bajo su merced y no quería provocarlo, así que inmediatamente hizo un gesto hacia la pequeña Aya, quien comprendió el significado y dijo con una reverencia arrepentida. Le pido disculpas por mi rudeza, mi señor. Como dije, no tienes por qué disculparte y no soy un señor, respondió Jon con paciencia. Ahora creo que es hora de que me digas quién eres y a dónde te dirigías. Tras una breve pausa, la doncella respiró hondo y comenzó. Dije la verdad, mi señor. Soy la doncella de Lady Allerie, y esta joven señaló a la niña es una Tyrell, aunque no de la rama principal. Es hija de Ser Leo Tyrell y Lady Alice Besbury. Es prima de Lady Margaery y también se está formando para ser su dama de compañía. Jon reflexionó sobre la información por un momento, recordando a uno de esos personajes de la novela Canción de Hielo y Fuego que acompañó a Margaery a desembarco del rey como su ayudante y que también fue quien se hizo amigo de Sansa, entre otras cosas. Y mientras estábamos en un viaje a Lannisport para comprar algunos caballos estelares nos encontramos con esos piratas que, aunque no tenían un sello evidente, estoy seguro de que eran parte de los hijos del hierro. Espera, ¿dijiste caballo estelar? La curiosidad de Jon aumentó. Sus ojos brillaron de interés. Sí, milord, continuó la criada llamándolo señor, probablemente con la esperanza de que se sintiera halagado, pero a Jon no le importó en absoluto. Lady Margaery había oído hablar de él y quería uno, así que íbamos a Lannisport, donde se dice que está disponible. Cuando la fábrica de caballos Stark en la Isla del Oso finalmente comenzó a producir a buen ritmo y quedó satisfecho con la cantidad de existencias, Jon sintió que era hora de hacer realidad su visión de vender caballos Stark a todas las ciudades de Poniente y esos. Empezando por Lannisport, la ciudad importante más cercana del oeste, Jon se embarcó en una introducción lenta y deliberada de sus caballos Stark al mercado, lanzando varios lotes a la vez durante los últimos meses. Sin embargo, el volumen de las exportaciones se mantuvo relativamente bajo. El comercio dependía exclusivamente de sus propios barcos, ya que ninguna flota mercante se atrevía a navegar por la peligrosa ruta entre Lannisport y Bear Island. Eran los únicos que podían alejarse de la costa siguiendo las sencillas indicaciones de Jon con la ayuda de Frosto. Si este no estaba disponible, Dacey también era un buen navegante con la ayuda de Cory. Esto les permitió mantener un rumbo que los mantenía alejados de las Islas del Hierro por un amplio margen. Con cada barco de los Hijos del Hierro que capturaban, el tamaño de su flota crecía, lo que le dio a Jon la esperanza de que pronto tendrían suficientes barcos para exportar todo lo que desearan. Sin embargo, el rotundo éxito en Lannisport sorprendió a Jon.
Esperaba impresionar a los comerciantes locales con unos cuantos caballos estelares y conseguir que se convirtieran en distribuidores. Este enfoque era preferible a encargarse él mismo de la compra-venta, lo que habría requerido abrir una tienda y establecer contactos con la nobleza local, una molestia que buscaba evitar. A pesar de todo, John continuó abasteciendo a Lannisport con lotes de caballos estelares, obteniendo un margen de beneficio mayor que el de los vendidos en el norte. En sus viajes de venta, también aprovechaba para comprar productos locales baratos de las tierras del oeste, trayendo estos productos para impulsar la economía de la zona oeste del norte, que carecía de un puerto como el Puerto Blanco. Y él buscaba la manera de hacer lo mismo en Reach, así que cuando se le presentó la maravillosa oportunidad, se llenó de alegría. Porque sabía que si la aprovechaba al máximo, no solo podría penetrar en el mercado de Reach, sino también acceder a sus corporaciones a precios irrisorios, lo que sería una bendición para todo el norte. Ah, deben tener hambre, dijo John con una cálida sonrisa mientras se dirigía a la criada y a la joven. Luego se volvió hacia Dacey y le pidió: Dacey, ¿puedes conseguir que alguien les dé una habitación y también algo de comer? Creo que se lo merecen después de su terrible experiencia. Dacey asintió, comprendiendo, y se llevó a las dos chicas consigo, quienes, agradecidas, lo siguieron. A solas en la habitación, John reflexionó un rato antes de tomar una decisión. Lo primero era escribir una carta a su padre, Lord Stark. Si quería aprovechar al máximo esta oportunidad, necesitaría ejercer parte de la autoridad e influencia de su padre.